Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a darle solución al ejercicio de la actividad de esta semana, el ejercicio de JavaScript, el ejercicio número 4, ¿cierto? El cual pues quedó pendiente, pues digamos porque es un poco más amplio de explicar. Bueno, el ejercicio consiste en trabajar con JavaScript el tema de vectores, funciones. También se puede trabajar con algún for, algún while, y pues vamos a explicarlo. ¿Listo? Entonces, el enunciado es el siguiente. Dice, una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados, o sea, sonados, en ese semestre del año. Por lo tanto, se ha pedido a estudiantes del SENA, del Programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos, y realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora desea poder registrar de las personas entrevistadas su nombre, número de identificación, que es la cédula, fecha de nacimiento, nombre electrónico, ciudad de residencia, ciudad de origen. Además, se deberá poder almacenar el artista y título de hasta 3 canciones favoritas en cada una de las personas que se ingresen. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que la solución deberá mostrar un menú que permite las siguientes opciones. Primero, agregar una persona con los datos que se listan anteriormente, o sea, poder agregarlas. Y segundo, mostrar la información personal de una posición de una persona, particular por medio de una posición en el vector. Entonces, ese es el ejercicio que estaría pendiente, pues digamos que por su complejidad se va a desarrollar más que todo usando vectores. Digamos que como es en teoría muy básico, porque es la primera vez que trabajamos con JavaScript, pues tenemos que trabajar con cosas muy esenciales, como por ejemplo los arreglos. ¿Listo? Sé que se puede desarrollar con mejores opciones, pero por el momento pues tenemos que ir con las opciones más básicas que digamos se pueden usar. Por eso no se puede usar otro tipo de cosas. Entonces, bueno, para empezar a darle solución a eso, pues vamos a remitirnos nuevamente a lo que habíamos hablado en la última sesión, que era un poco, alcancé a hacer un poco la explicación de esto, ¿cierto? Yo les decía que para darle solución, lo que tenemos que hacer es trabajar un vector que digamos está en esta línea, pongámosle color naranja. O sea, es un vector de 6 posiciones, que empieza en 0 hasta la posición 5, pues serían 6 espacios. Dentro de ese vector, pues digamos que irían opciones como el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad de residencia y ciudad de origen. Esto por cada persona. ¿Qué significa? Significa, voy a borrar esto un momento, espérame un segundo. Significa que cada una de estos datos irían guardados en una posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner, bueno, no importa, digamos en este caso voy a poner acá. Por ejemplo, nombre sería la posición 0, ¿cierto? Cédula sería la posición 1, fecha de nacimiento posición 2, ¿sí? Correo electrónico posición 3, ciudad de residencia posición 4 y ciudad de origen posición 5. ¿Listo? Hasta ahí por el momento. Esta misma lista o este mismo número, por ejemplo, se repetiría por todos los registros. O sea, sería lo mismo, por ejemplo, para acá, ¿sí? Sería lo mismo entonces para aquí, para esta parte. Sería lo mismo para aquí. Sería lo mismo para acá. Y sería lo mismo para acá. Y sería lo mismo, perdón, para acá. ¿Listo? Entonces es exactamente igual. Entonces, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, la persona que se guarda acá sería posición 0, por ejemplo, la cédula, por ejemplo, sería posición 0, 1, ¿cierto? 0, 1, por ejemplo. La cédula de acá sería 0 por la primera posición, y por dentro del 0, pues el espacio 1. O sea que eso sería algo así como, sería algo así como 0, primera parte, y después el 1. Eso me arrojaría, digamos, la cédula de esta persona, ¿cierto? Sería la cédula de esta persona.
Si yo quiero conocer, por ejemplo, la ciudad de origen, pues sería 0, 5, ¿sí? Sería entonces la ciudad de origen de esta persona. Si yo quiero conocer de aquí el nombre, o perdón, pongámosle el correo electrónico, entonces sería 1, 3, ¿sí? Que es el correo electrónico. Entonces 1, 3. Si yo quiero conocer de acá la ciudad de residencia, sería 2, 4, ¿cierto? Si acá quiero conocer el nombre, sería 3, 0. Y así sucesivamente. O sea, esto lo que tenemos son dos posiciones. La primera posición es la que tenemos acá, el primer arreglo, y la segunda posición, que es esta, sería las posiciones que están acá, de cualquiera de los que están aquí. Hasta ahí, pues digamos que sería una matriz, ¿cierto? Porque ya serían dos, digámoslo así, entre comillas, coordenadas, dos ubicaciones. Ahora, ¿qué viene con la parte de la información? Ahí almacenaremos de la información de las 6 personas. ¿Qué entonces pasaría con la información, por ejemplo, de los artistas? Entonces, en los artistas entraríamos a tener una sexta posición, ¿sí? Pero esta sexta posición, que iría exactamente igual para todos, por ejemplo, para acá, para aquí, porque digamos que es lo mismo, o sea, se repetiría la estructura, se repetiría exactamente igual para todos por eso se duplicó exactamente lo mismo. Aquí es donde nos pide entonces guardar la información del artista, pero entonces no puedo guardar un solo registro, o sea, no puedo poner un solo texto porque son 3 artistas que nos piden por persona que digite. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entraríamos a tener un segundo arreglo, ¿cierto? Por dentro de esta posición. ¿Listo? Entonces, en esa posición o en ese arreglo, voy a ponerla acá de pronto de color azul para poderla reconocer mejor, va a haber 3 posiciones, ¿sí? Entonces, la posición, pues como estamos viendo acá, que eso lo alcancé a explicar esa vez, la posición para el artista, creo que eso está pegado. Entonces, la posición, así, la posición para el artista 1, ¿cierto? La posición para el artista 1, después tendríamos, creo que es con este, al artista número 2 y el artista número 3, ¿sí? Entonces aquí sería el artista número 2 y aquí sería el artista número 3. Entonces, ¿qué pasa con él? O sea, ¿qué pasa con estas ubicaciones? ¿Cómo podemos llegar hasta allá para registrar información o para extraer la información que está guardada ahí? Entonces, básicamente es lo mismo. O sea, aquí pasaríamos entonces a la posición 6. Ahí voy señalando a la posición 6, ¿cierto? Pero por dentro de él, pues tendríamos un arreglo, que es la caja azul. Entonces, ¿qué pasa? En la caja azul iría otro, o sea, ese sería un arreglo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto, espérenme, trato de organizarlo un poquito mejor acá. Así. Acá, voy a ponerle un poquito de espacio aquí. Y lo mismo acá. Y lo mismo acá. Entonces, bueno, ahí sería. Entonces, por dentro de él es un arreglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese arreglo, pues como es un arreglo nuevo, él tendría también posiciones. Posición 0, que voy a seguirla dejando en naranja, o en azul, sí. En azul, posición 1 y posición 2. Miren, ahí está mi respectivo arreglo. Entonces, si yo quiero conocer la información del artista y la canción de este artista, por ejemplo, el de acá, entonces, ¿qué pasa? Tendría que digitar una siguiente posición, que en este caso el artista acá es la posición 1, entonces sería 1. Voy a intentar si me deja ponerle color azul. No me deja. Entonces, espérenme un segundo. Voy a poner el 1 aquí, así, para que me quede más claro las ubicaciones. ¿Listo? Ahí. Entonces, la posición, sí, 1. Entonces, aquí estaría señalando a este artista. ¿Sí? Que es que son como unas coordenadas. 0, bueno, que serían verde. 6, naranja. Y 1 sería este artista. Si yo quiero conocer a este artista, pues entonces sería la posición 2, por ejemplo.
Entonces la posición 2 señalaría a este artista. ¿Listo? Voy a ponerle este, espérenme que me queda como mejor explicado. Así. Y acá el verde. Listo. Entonces ahí vamos aprendiendo o vamos mirando estas partes. ¿Listo? Entonces tenemos posición 0, 6 y 2, por ejemplo. Pero ahí no acaba todo. ¿Sí? Ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque acá es opcional, pero pues digamos que es también la mejor manera. Aquí tengo que guardar dos informaciones, no solamente una, sino que tengo que guardar el artista y el nombre de la canción. ¿Por qué? Porque puede que las tres canciones sean de diferentes artistas, ¿sí? Entonces tengo que guardar dentro de ellas dos datos, digámoslo, diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer eso, tengo que también trabajarlo o pensarlo en que cada uno de ellos es independientemente otro arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, aquí, ¿cierto? Yo tengo que tener la posición 0 y posición 1 de ese artista. ¿Listo? Voy a cambiarle el color para hacerle referencia acá. Y lo mismo, esto mismo entonces pasaría con los otros datos. ¿Listo? El ejercicio, la verdad, es un poco complejo para uno, digamos, iniciar, ¿sí? Es un poco complejo para uno iniciar de entrada a ver JavaScript primera clase, que le pongan de una vez este ejercicio. Pero bueno, por eso les estoy haciendo el video. Entonces aquí sería, y eso mismo exactamente, entonces sería lo mismo para todas estas ubicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, canción, artista, pongámosle este color, y lo mismo para acá. ¿Cierto? Así, exactamente igual. Entonces, volviendo al tema, si yo quiero conocer la canción de acá, entonces tendría que ubicar una tercera posición de esa canción. Sería algo así, ¿cierto? Sería algo así. Entonces sería 0, 6, 2, que es este, y 1, ¿sí? Ahí podría entrar entonces a la canción del tercer artista, ¿cierto? Porque recuerde que 0, 1, 2, tercer artista, la canción de esa persona. Básicamente esa sería, y obviamente ese mismo, digamos, explicación pues sería para todos exactamente igual. Esa sería entonces la estructura de nuestro, digamos, matriz. Bueno, esto ya se extiende hasta un poco más de un cubo y todas cosas por el estilo. ¿Listo? Pero digamos que sería una matriz. ¿Cómo empezamos a darle solución entonces a ese problema? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un documento HTML para empezar a hacer el ejercicio. Entonces voy a venir acá, ya ustedes saben cómo crearlo, un nuevo archivo. Entonces voy a ponerle acá solución ejercicio 4.html. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Creamos una estructura, ¿sí? Creamos una estructura y aquí empezamos a hacer los scripts. Ahora, como esta es digamos, la parte básica, no vamos a interactuar todavía con el HTML, solamente usamos el documento para poder ejecutar el script en un navegador. ¿Listo? Solamente para eso. Porque obviamente hay muchas formas de poder crear un formulario, interactuar con eso, pero por el momento no se va a trabajar de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lo primero que empezamos a hacer es crear, pues obviamente, nuestro arreglo. Este arreglo principal. ¿Listo? Entonces, ese arreglo, por ejemplo, podemos llamarlo, entonces venimos acá, entonces vamos a crearle en forma de constante, ¿cierto? Recuerden. Y vamos a ponerle, por ejemplo, encuesta, ¿sí? Y vamos a decirle que va a ser un arreglo
Y ya, esa sería la estructura, encuesta. ¿Sí? Listo. Después de eso, lo que necesitamos hacer es crear una, digamos, la forma de ir agregando cada persona, cada estructura de una persona. O sea que, listo, ya tenemos la encuesta, que sería la que guardaría todos estos 6 datos. Pero por dentro de ella va a tener la información de 6, digámoslo así, registros, ¿cierto? Entonces sería esta y esta, entonces cada una de ellas. Para eso tenemos que entonces agregar, digámoslo así, otro arreglo. ¿Por qué? Porque todo esto, pues digamos que me faltó de pronto explicar, esto es un arreglo, ¿sí? Yo tengo el arreglo acá, digamos que ya tenemos, o bueno, ya tenemos este arreglo, que es la encuesta. Ahora necesito crear el arreglo que va por dentro, o sea, el que me guarda todos estos datos, todas estas 6 estructuras, ¿sí? Me falta esa parte. Entonces, para eso vamos a crear un segundo arreglo que se llame para la persona. También vamos a decirle acá. ¿Listo? De esa manera. Una vez tenemos esa estructura, lo que tenemos que hacer es empezar a agregar la información. Aquí, por ejemplo, me está sugiriendo trabajarlo en forma de objeto, pero como les decía al principio del video, no podemos usarlo porque en teoría estamos trabajando las bases, ¿sí? Que es mucho más, obviamente, más sencillo con objeto, pero tenemos que enfocarnos en las bases, ¿sí? Porque pues obviamente para eso tendría que explicar qué es un objeto y cómo se trabaja el objeto. Entonces, ¿cómo hago para hacer esa parte? Yo le digo acá, por ejemplo, que persona en la posición 0, ¿cierto? En la posición 0 voy a ingresar ¿qué? El nombre. Él me pide que registre primero el nombre, después la identificación, la fecha de nacimiento, el correo, cosas por el estilo. ¿Cómo hago para que la persona, o sea el usuario, me ingrese la información si no tengo un formulario? Entonces en JavaScript hay algo que se llama un prompt, ¿sí? Que es una función que me permite a mí alimentarla. Es lo que en Pseino, en el EPP, le decíamos que por favor escriba y quedamos como esperando que le ingresara. Entonces yo le digo a él acá, ingrese o escriba su nombre, ¿cierto? Le digo escriba su nombre. Listo. Entonces, una vez tenemos esto, ya lo que la persona escriba va a ir guardado aquí. Eso mismo vamos a hacer entonces con los otros pasos. Escriba, por ejemplo, su número de identificación. Vamos a resumirlo. Vamos a poner entonces, por ejemplo, la cédula, ¿sí? Después vamos a decirle que escriba la fecha de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento. Le podemos decir que nos lo dé en el formato día, mes, año. ¿Listo? Que es como normalmente se escribe. Por último, no, todavía nos falta persona. Entonces escriba su correo electrónico, ¿sí? Siguiente, escriba su ciudad de origen, de residencia, ¿sí? Después, persona, escriba su ciudad de nacimiento. Listo, ahí tendríamos ya los datos, ¿cierto? Nos faltaría otro que es el del artista. Entonces, ¿qué pasa con la información del artista? Acá iría nuevamente un arreglo, ¿cierto? Que haríamos un arreglo, pues aquí también queríamos un arreglo que guarde esas 3 opciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que decirle que persona en su 6ª posición, ¿cierto?, es igual a un arreglo, ¿sí? Lo declararíamos acá. Pero entonces, para llenar esa información, yo puedo empezar a llenarlo, por ejemplo, con la posición, como les estaba explicando acá.
yo lo puedo empezar a decirle que me agregue en la posición 1, 0, 1 y 2. Le puedo decir, por favor, ingrese el artista, el primer artista y su canción, segundo artista y su canción, tercer artista y su canción. Yo puedo decirle que se haga ahí. Pero entonces, ahí, ¿qué pasa? Aquí eso se puede simplificar, ¿cierto? Creando un for. ¿Por qué? Porque es una información repetitiva. Es una información como tal repetitiva, ¿sí? O sea, yo le puedo decir a él, por ejemplo, que ingrese acá. O sea, una forma de explicarlo es, yo le puedo decir a él, ingrese acá en la posición 0, ¿sí? En la posición 0, perdón, posición 0, 0 creo, ¿cierto? Y sería, espérenme, reviso acá, sería posición 6, 0, 0, 0, 0 sería, ¿cierto? 0, 0. Entonces posición 0, 0, posición 6, 0, 0, y acá yo le puedo decir a él que me escriba un prompt, ¿sí? Y le puedo decir acá, escriba el nombre del artista o del primer artista, ¿sí? Y después de eso, digamos, le puedo decir que escriba la canción del primer artista, y esto volverlo a repetir. Esto yo lo puedo entonces duplicar acá y acá, ¿cierto? ¿Qué cambiaría? Voy a separarlo para explicarles. Aquí cambiaría obviamente la primera posición, que es esta, y acá, pero aquí también es 1, y acá sería 2 y 2. Listo. Entonces ahí tendría la información del primer artista, del segundo artista y del tercer artista. Y pues obviamente aquí iría el nombre, su canción, nombre, canción, nombre, canción. Pero esto se puede resumir básicamente. ¿Por qué? Porque es un proceso repetitivo, ¿sí? ¿Y cómo se puede mejorar esta parte? Se puede mejorar haciendo un for, donde pues le repito o le pido que me repita estas opciones para que él vaya ingresando. ¿Listo? Entonces voy a hacer el for para después quitar esa parte. Entonces yo le digo a él, por ejemplo, let i, que empiece en 0, ¿cierto? Que sea mayor, eso todavía no lo estamos trabajando, entonces igual, bueno, ahí todavía no nos sirve. Sería entonces menos 3, ¿sí? Entonces va desde 0, 1 y 2, porque le estamos diciendo menos 3, no menor igual, sino menor. Entonces 0, 1, 2, 3, que serán los 3 pasos, 0, 1 y 2, y ya cuando llega a 3 pues se rompe el for, entonces no ingresa. Y le decimos acá entonces que vaya aumentando y más, vaya aumentando de 1 en 1, ¿sí? Entonces acá yo le puedo decir a él, por ejemplo, sería, bueno, hay dos formas de hacerlo, pero puedo hacerlo de esta manera. Persona, puedo primero declarar unas variables, pero también puedo hacerlo directamente, ¿sí? No sé si, bueno, sí, va a hacerlo de la otra manera más bien. Bueno, la primera manera para explicarles es persona 6, ahí me lo alcanzó a proponerme, y que sería la que va como cambiando, 0, y acá le digo prompt, escribe el nombre del primer artista, así sería la primera opción. Y lo mismo persona, mira, ahí me propone la otra, escriba la canción de la opción, que lo propone por esto mismo. ¿Qué va cambiando? La posición que está acá, la posición en i. ¿Listo? La posición que está en i es lo que va cambiando, y pues esto va primera posición, ¿cierto? Primera posición, que es esta, la que está de color acá como curúa, para el artista, y la segunda posición para la canción. ¿Listo? Entonces sería esta. Y la que va cambiando es esta, que es la que estamos viendo de estos, los azules, de color azul. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería una opción muy interesante, y ya aquí haríamos entonces el proceso. Entonces puedo quitar esta parte, miren, me ahorro todo este proceso para hacerlo. Vamos a hacerlo así, y al final hago el pequeño cambio para poder también mirar esa parte. O bueno, no necesariamente, también lo puedo dejar así.
Bueno, ¿qué pasa una vez termine de hacer esto? Significa que arreglo 6, ¿cierto? Ya queda con la información, digamos, agregada. Pero aquí ya terminamos la persona, o sea, en este arreglo ya estaría la persona agregada, o sea, tendría toda la información completa, incluyendo el nombre del artista y el título, ¿sí? Bueno, esa sería la primera parte, pero obviamente pasa algo, y es que necesitamos agregar 6 personas. Eso sería la información para una sola persona, o sea que tendríamos que repetir este mismo proceso para 6 personas más. Y ahí es donde está el dilema. ¿Por qué? Porque yo no, o sea, esto como es repetitivo, pues ya sabemos que hay una forma mucho mejor de llegar a solucionarla, ¿sí? Hay una forma mucho más efectiva. Y es como, pues como esto es repetitivo, podemos meterlo o colocarlo dentro de una función. Entonces voy a crear una función que se llame, por ejemplo, crear persona o registrar persona. Registrar persona, ¿cierto? Es una función, y coloco toda la estructura que se va a repetir dentro de la función. Entonces, mira, ahí la estoy cerrando la función, voy a guardar acá y voy a organizar el código. Mire, entonces esa sería mi función. Ya saben que cada vez que llamaría a esta función, pues empezaría este proceso desde cero, ¿cierto? Eso sería como el proceso. Pero adicionalmente a eso, ¿qué pasa? Me hace falta que cada vez que llame, o sea, si yo llamo a estos 6 veces, pues me va a crear la persona, pero se me estaría quedando la información solamente en persona. Cada vez que vuelva a ejecutar la función, o sea, por ejemplo, acá, si yo le digo a él registrar persona, ahí la estaría llamando una vez, o sea, estaría registrando la primera vez, ¿cierto? Entonces volvería a repetir esta línea, ahí estaría llamando a la segunda, registrando la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta persona. Pero, ¿qué pasa con esto? Aquí estaría haciendo las 6 personas con su información, pero estaría quedando en el arreglo persona. Significa que cuando yo llame la primera vez, listo, tengo toda la información, pero cuando llame la segunda vez, ¿qué pasa? Pues si vemos el código, nuestro arreglo, digámoslo así, se reinicia o se resetea, vuelve a estar vacío. Entonces la información anterior, o sea, la persona número 1 de esta persona se está perdiendo, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos reutilizando el mismo arreglo, y pues se estaría perdiendo el anterior. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta pasar esta información hacia acá, ¿sí? Hacia encuesta, que es donde se va guardando pues la encuesta de las personas. Es donde lo tenemos que hacer, dentro de la función, ¿sí? O sea, una vez creemos el arreglo persona, alimentemos información, tenemos que tomar esa información y pasar a la encuesta, para que quede ahora sí el primer encuestado. Entonces eso lo hacemos por fuera del for, ¿cierto? Una vez hemos terminado el for, mire, y aquí me lo está sugiriendo. Entonces le podemos decir encuesta punto push. ¿Qué es push? Push es cuando yo tengo un arreglo, ¿cierto? O sea, es algo muy sencillo. Yo tengo un arreglo que todavía no se sabe cuánta información va a guardar. Cuando yo le digo el push, lo que le estoy diciendo es tome la información X, en este caso sería persona, y empújelo hacia ese arreglo, ¿sí? O ese arreglo va empujando, es como ir rellenando, digámoslo así. Bueno, no sé ni siquiera para qué hice el dibujo, pero es como ir rellenando, o sea, es ir tomando esa información y irla rellenando, entonces es un push. Push es como de empujar, ¿cierto? Entonces yo le digo encuesta.push, ¿por qué? Porque el arreglo encuesta está, o sea, se creó pero no tiene nada de información. Entonces, como tampoco tengo definido cuántas personas van a ser, entonces puedo acá decirle persona. O sea, aquí le estoy diciendo que en el arreglo persona empuje esta información, que pues en este caso es nuevamente un arreglo, pero aquí puede ser también un texto, si sería solamente, por ejemplo, un arreglo de puras frutas, ¿sí? Entonces sería mango, después otro push para pera, frutas.push mora, frutas.push mandarina. Entonces iría agregando en cada casillita una fruta, pero acá pues lo que estamos agregando es todo un arreglo, toda una estructura. Entonces por eso le hacemos punto push. ¿Listo? Entonces por el momento sería así. Bueno, entonces ya aquí estaría llamando
a la persona, ¿cierto? Pero entonces revisemos un poco acá lo que nos dice. Nos dice que una vez agregamos eso, debemos de almacenar el artista, el título ya lo tenemos, y nos dice que debemos de tener un menú, ¿sí? Dice, se sugiere que la solución deberá mostrar un menú que permita las siguientes opciones. 1. Agregar una persona con los datos que se listan anteriormente. Y 2. Mostrar la información personal de una persona en particular por medio de su posición. O sea que es un menú que se lo tenemos que colocar o mostrar al usuario para que el usuario pueda tomar esas opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Dejemos esto por acá un momento. Vamos a dejarlo, aunque esto se va a mejorar, pero dejémoslo por ahí. Y tenemos que crear un menú, ¿sí? El menú, exactamente igual como esto, va a ser también repetitivo. Entonces, lo mejor, y para ahorrarnos más tiempo, vamos a crear una función que se llame menú, ¿sí? ¿Por qué? Porque varias veces vamos a estarle diciendo a la persona, por favor, o primera opción agrega una persona, segunda opción quiere mostrar una persona. Entonces, le vamos dando ahí las opciones como tal. Aquí vamos a crear una variable para guardar la opción que la persona va a mostrar. ¿Y qué pasa? Como nosotros no sabemos cuántas veces digamos va a ser el trabajo de mostrar, agregar. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que son 6 personas, pero puede que él agregue 3 personas y después el resto de opciones sea solamente mostrar, o sea, consultar, la opción 2, ¿sí? Decirle mostrar. Puede que él agregue las 6 personas y después se quede pidiendo solamente que muestre. Nosotros no sabemos cuántas veces va a pasar eso, ¿sí? O puede que solamente agregue las personas y nunca muestre. Entonces es incierto, digamos, esa digamos, la forma de actuar del usuario. Entonces, como no sabemos, no podemos usar, por ejemplo, un for, porque un for ya tenemos, es un ciclo repetitivo, ¿cierto? Pero es un ciclo repetitivo, digamos, con una posición fija, con una cantidad de veces fija. Entonces no podemos usar un for. Pero tenemos otros dos ciclos, los cuales serían un do while y un while, ¿cierto? O sea, un repita y un mientras. Entonces, en este caso, la mejor opción es usar un do while. ¿Por qué? Porque recuerden que el do while, él, a pesar de la condición de validar, él va a ejecutar el código al menos una vez, ¿sí? Mientras que el while, él va primero a validar la opción y después va a ejecutar el código. Entonces, aquí podemos usar un do while, una estructura do while de esta manera, ¿cierto? Y aquí iría mi código por primera vez. Entonces, lo que le diría a él es que en la variable opción, por ejemplo, me guarde algo que la persona va a escoger. Entonces le digo a él, por ejemplo, seleccione una opción, ¿cierto? Le digo entonces que seleccione una opción. Entonces, por ejemplo, primero, agregar persona o registrar persona. Segundo, bueno, y aquí podemos usar, bueno, ahorita les muestro. Segundo, entonces le podemos decir buscar persona o mostrar persona. Mostrar persona, ¿cierto? Esas son las dos opciones. Entonces, espérenme, oculto un momento acá. Entonces, esta información, vamos a cerrar el paréntesis, sería para la opción de acá, o sea, para guardar la opción, ¿sí? Entonces, como esto es repetitivo, ya tenemos dos opciones. Miren lo que me propone él. Me propone hacer un switch. ¿Qué es un switch? Es un caso, ¿sí? Un caso, y no me acuerdo en P5 cuál era el nombre. Pero es un caso, o sea, donde ponemos la opción 1. Es una condicional, digámoslo así. Entonces le digo switch y la opción que la persona haya registrado, 1 o 2. Miren, aquí incluso me está mostrando, ¿sí? Que eso es básicamente lo que vamos a colocar. Va a ahorrarme acá un poco de tiempo y lo voy a decir. Entonces, si la persona colocó la opción 1, me va a llamar a la función llamada registrar persona. ¿Cuál es la función registrar persona? Mira, la que acabamos de hacer. O sea, entraría a hacer el proceso de registro, ¿cierto? Y esto se llama un break. O sea, un break es para que detenga la ejecución y una vez haya ingresado a esta primera parte, se salga del switch. Ya continuaría acá, que ya es otro tema.
Lo mismo pasa con el caso 2, o sea, en caso de la opción 2, le vamos a decir mostrar persona. Creo que esta función no existe, listo, pero ahí ya me está dando un nombre para la función, para digamos, el proceso de mostrar. Vamos a dejarlo ahí, y por default vamos a decirle opción inválida. O sea, si la persona digita 3, 4, 5, 0, entonces le vamos a enviar por consola. Podemos hacerlo también por medio de un alert. Por ejemplo, acá podemos cambiarlo por medio de un alert, queda mucho mejor. Una opción inválida, ¿listo? ¿Qué condición sería acá? ¿Qué condición sería acá? Para que sepamos que esto es un ciclo y tiene que haber una opción para romperlo. Entonces no tengo una opción aquí en este momento, porque la opción sería digamos, con la variable opción, pero la variable opción tiene solamente dos opciones: uno, registrar; dos, mostrar, pero no tiene una opción para detener la ejecución, o sea que se quedaría infinitamente. Entonces tenemos que agregar una tercera opción para saber en qué momento el ciclo repetitivo do while se va a romper, ¿sí? O sea, es cuando le decimos a él que entonces cuando la opción sea diferente a 3, ¿cierto? Se va a mantener el do while. O sea, si él escribe 1, 2, que va a ser diferente, se va a mantener el ciclo. Pero cuando él escriba 3, se va a romper esto. Porque recuerden que el do while pues se mantiene mientras tanto, digámoslo así, no se cumple esta condición. Ojo, no se cumpla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle acá en el texto que existe una tercera opción. Entonces, 2, 3, vamos a decirle salir, ¿sí? O sea que ahorita estamos manejando tres opciones: 1 para registrar, 2 para mostrar y 3, ¿cierto?, para salir. Entonces vamos a colocarle acá, bueno, es el break, y vamos a decirle acá un alert que diga saliendo del programa. ¿Listo? Entonces ahorita sí tenemos tres opciones. Entonces 1, 2 va a mantener el programa dentro, pero cuando coloque 3 se va a cumplir esta condición, que sea diferente, y se rompe el while y se acaba. ¿Listo? Ese va a ser mi menú. Ese va a ser mi menú. Y obviamente el programa arranca ¿por dónde? Pues por el menú. Entonces la ejecución sería menú. Ese sería el único código que colocaríamos acá, menú, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este registrar? Este registrar que está acá, espera un momento, organizo aquí, sí. Esa opción de registrar persona, yo la estoy llamando aquí, pero como ya tenemos un menú que me está registrando las personas, entonces esto ya lo puedo borrar, o sea, ya no existe. ¿Por qué? Porque aquí estoy llamando para que me registre 6 personas, pero recuerden que el problema me dice que tengo que tener un menú, ¿cierto? Me sugiere un menú para que la persona o registre o muestre, no solamente registrar. Entonces esto que estamos haciendo acá pues ha sido reemplazado por este proceso, donde acá pues la persona puede ejecutar 6 veces esto y va a registrar a las 6 personas. Entonces podemos aquí borrar esta parte. ¿Qué me queda faltando? Tengo entonces ya dos funciones. Resumamos. Tengo dos funciones: una que me registra a la persona y otra que crea el menú, donde pues dependiendo de la opción va a llamar a la función registrar, o va a llamar a la función mostrar, que todavía no existe, o va a terminar el programa. ¿Listo? Y este sería el código con el que arrancaría el programa, ¿sí? Sería el que iniciaría en todo el proceso. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el mostrar. Entonces vamos a hacer una función por acá, ¿cierto?, que se llame mostrar persona. Aquí me está sugiriendo un código, vamos a revisarlo, ¿sí? Entonces él me dice acá, pero entonces hay que tener en cuenta algo. Dice: escribe el número de ID, puede ser, ¿sí?, o de cédula, IDN, de la persona que se va a mostrar. Pero acá no me dice eso. El ejercicio que me dice, el ejercicio me dice que mostrar la información personal de una persona particular por medio de su posición en el vector, no el número de cédula. O sea, hay que mostrarlo digamos, por la posición. Y obviamente es más fácil que hacerlo por el número de cédula, porque por el número de cédula, digamos que sería un proceso adicional de búsqueda dentro de los registros. ¿Listo? Entonces, esto que está acá no me sirve, ¿sí? Solamente la función de mostrar, la creación de la función mostrar nomás.
Bueno, entonces, ¿qué nos pide acá? Nos pide que busquemos por medio de la posición. O sea, quiere decir que nosotros para mostrar acá tenemos que pedirle a la persona que digite una posición. O sea, si la persona ingresa acá, ¿cierto? Si la persona, digamos, escoge la opción 2 de mostrar persona, tengo que decirle que por favor me diga qué posición va a ser. Y entonces, antes de mostrar a la persona, tengo que pasarle un parámetro a él. ¿Cuál es? Pues la posición que la persona me va a digitar. Entonces, dentro de esta opción case, lo mejor que yo puedo hacer es crear una variable, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, posición persona, o P, que sea igual a ¿qué? Pues a un prom, ¿sí? Es un prom. Entonces el prom le vamos a decir, por ejemplo, ingrese la posición de la persona, ¿sí? A buscar. Entonces lo guardamos acá. ¿Listo? Y esa posición persona es la que le vamos a pasar aquí como parámetro para que él internamente haga la búsqueda. ¿Listo? Entonces guardamos acá la posición y se la pasamos aquí. ¿Listo? Ahora sí continuemos entonces con la función. Entonces la función acá recibe ese parámetro, ¿cierto? Que es una posición. Acá le tenemos que declarar. Es una posición. Es una variable acá que, pues digamos que casi siempre la idea es que se llame similar. Aquí le llamamos posición, aquí se llama, es una variable posición P. No tiene nada que ver. Puede ser diferente, puede ser igual, no hay ningún problema. Recuerden que un parámetro es como una variable, es una variable que se crea acá como interna, que es para uso solamente interno. ¿Listo? Entonces, eso es una variable, ¿cierto? Que se recibe cada vez que invoco a esa función, que es esto. Listo. Entonces, como ya tengo la posición, tengo que entonces mostrar la información de, digamos, de la información de la persona que me está pidiendo. ¿Listo? O sea, que tengo que mostrar toda su estructura. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto acá, le digo a él, por ejemplo, espérame un segundo. Entonces yo le digo a él, ¿dónde está toda la información guardada? En encuesta. Entonces le digo, encuesta, ¿cierto? Encuesta, ¿en la posición qué? En la posición que tengo acá, en la posición 6, ¿sí? Ahí, entre comillas, me muestra, o sea, ya estaría ubicado. ¿Estaría ubicado en qué? Estaría ubicándome acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o así sucesivamente, ¿cierto? O sea, en cualquiera de estos 6 espacios. Eso era lo que le estoy pidiendo, la posición que quiero de esta persona, o de esta persona, o de esta persona, y toda su información. Eso es lo primero que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ahí sería la encuesta. ¿Cómo vamos a mostrar por ejemplo, esa encuesta, esa información? Esa información, por ejemplo, la podemos mostrar en un alert. Entonces yo le digo a él, por ejemplo, alert, ¿sí? Espérame un segundo, así, alert. Y le digo a él, se me borró, encuesta, posición. ¿Listo? Sería así. Pero esto vamos a ejecutarlo para ver qué me está mostrando, porque aquí ya me empieza a generar una serie de validaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque digamos que el alert, vamos a mostrar, vamos a ver qué me muestra para mirar, ¿listo? Mirar qué errores me está generando. Ahí me va a generar unos errores. Entonces voy a abrir acá el programa, espérame, corro aquí la ventana, espérame, volví y lo ejecuto. Listo. Ah, no, está 3, opción 3 para salir. Listo. Voy a empezar nuevamente. Seleccione. Listo. Ahí voy a reiniciar entonces el programa como tal. ¿Listo? Entonces me dice listo. Selecciona una opción. 1, agregar persona. 2, mostrar persona. Le voy a decir agregar persona. ¿Listo? Entonces escriba el nombre. Voy a poner entonces Pedro. El ID. Escriba su número de ID. Ah, es que yo le escribí ID. Ah, identificación. Pero es que me sugería ahorita 1, 2, 3 es el número de identificación.
Fecha de nacimiento, voy a ponerle por ejemplo 05/06/1995. Correo electrónico pedro@gmail.com. Ciudad de residencia, voy a poner Neiva. Ciudad de nacimiento Bogotá. Escribe el nombre del primer artista. Entonces, espérenme, buscamos música. Ay, pero ¿qué pasó acá? ¿Se perdió? Sí, se me perdió la información. Espérenme, voy a buscar acá información de música. Listo, espérame, entonces volvemos a empezar. Listo, entonces otra vez. Primera opción, agregar persona, Pedro, identificación 123, fecha de nacimiento 9 de marzo del 2000, correo pedro@gmail.com, ciudad Neiva, Bogotá la de nacimiento, nombre del primer artista, entonces voy a poner Soda Stereo, ¿cierto? Bueno, y ahí me está arrojando un error, entonces vamos a revisar por acá y miren lo que me dice. Me dice no se puede enviar propiedades indefinidas, setting 0. Me está arrojando de una vez el número donde se está, digamos, generando el problema. Me dice que es en la línea 29 con la palabra, con la opción de registrar persona, y aquí en la opción, bueno, menú, entonces vamos a ir a la línea 29 por acá, y por acá me está botando un error, ¿sí? Que es cuando empieza a registrar, en este caso, el nombre del primer artista. Entonces me está diciendo que hay un error en esta línea. ¿Listo? Hay un error entonces en esta línea. Entonces vamos a decirle, no se puede enviar un defined a la posición 0. ¿Listo? Me dice que no se puede enviar entonces acá. Escribe el nombre. Bueno, listo. Creería que es porque en este momento pues nosotros tenemos un arreglo vacío y aquí le estamos diciendo que como que colóquenlo en la posición 0, y como es una constante, ¿cierto? Es una constante, yo estoy tratando es como de ingresar a ella por medio de como de una posición ya supuestamente creada, y ahí es donde está el problema, que no existe, ¿sí? Por eso me dice que estoy tratando de guardar esto en una posición que todavía no ha sido definida, ¿sí? Por eso se usa el push. Por eso es que se ingresa el push para poder, digamos, trabajar esa posición, o sea, irla creando, porque aquí es como, o sea, aquí yo estoy ya como tratando de ubicarla como si existiese, ¿sí? Como si existiese esa posición, pero todavía no existe, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear acá dos variables, puede ser artista, ¿cierto? Y guardo, o sea, le digo que sea igual a este texto de acá. ¿Listo? Acá, así. Y después le digo let canción y hago lo mismo con ese texto. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, ¿qué pasa? Quito esta parte, ¿sí? Y no me interesa tanto la posición 0, sino que le digo a él que ahí empuje, ¿cierto? Pues él lo va a ir creando en forma ordenada. Entonces le digo a él que empuje. Entonces el primer artista, pues ¿dónde se va a crear? En la posición 0. El segundo artista en la posición 1, después en la posición 2. O sea, es haciendo, sin usar la variable i, que va la que va aumentando, ¿cierto? La que va incrementando sin usarla, pero estamos haciendo el mismo proceso. Vamos a ir creando en orden, posición 0, 1 y 2. Entonces aquí por dentro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle que me los agregue en forma de arreglo. ¿Por qué? Porque recuerden que va una posición para el título y otra posición, perdón, artista, y otra posición para la canción, ¿cierto? Para el artista y para la canción. Entonces ahí ya estaría teniendo entonces
la regla. ¿Qué estaría haciendo entonces acá? Estaría agregando en esta línea, estaría haciendo este proceso. Estaríamos tomando todo esto, lo que está en color curvo, y lo estamos agregando a la posición. El push lo está haciendo, o sea, esta parte, esta línea azul, o esta posición azul, la está haciendo el push. Entonces el 6 push, o sea, crearía el 0 con artista y canción. Después push, crearía el 1, artista y canción. Push, 2, artista y canción, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar ahora cómo quedaría el ejercicio, ¿sí? Cómo quedaría el ejercicio entonces haciendo eso. Vamos a reiniciar el programa, vamos a bajar esto. Vamos entonces a empezar otra vez. 1, crear persona. Pedro, cédula 123, fecha de nacimiento. Aquí me faltó un dato, listo. Correo electrónico pedro@gmail.com. Ciudad, pongámosle Neiva, Bogotá, la de nacimiento. Nombre del primer artista, entonces el primer artista se llama Soda Stereo, ¿sí? Y la canción se llama De Música Ligera. ¿Sí que ya no me arrojó el error? Listo. Escribe el nombre del primer artista. Recuerda que son 3 canciones que me pide por persona. Entonces vamos a decirle a él Caifanes y la célula que explota. Esto es una canción de la célula que explota. Escribe la canción, sí. Y el tercer artista. Entonces vamos a poner Maná y Rayando el Sol. Listo. Mire, vuelve y me arroja ¿a dónde? A la opción de volver a crear otra persona, o mostrarla, o salir. Vamos a crear una segunda persona, perdón, aquí opción 1, crear otra persona. Le vamos a crear a Juan, cédula 987, fecha de nacimiento entonces 5/2/1993, correo electrónico juan@gmail.com, ciudad de residencia entonces Bogotá, y ciudad de nacimiento vamos a poner Bogotá también. Listo. Nombre del primer artista, entonces vamos a colocar La Ley y El Duelo. Después vamos a colocar a Fito Páez y 11 y 6 se llama la canción. Y por último vamos a colocar a Enanitos Verdes y Lamento Boliviano. Listo. No es más. Vamos a darle la opción 2 para mostrar a una persona. Entonces yo le digo acá mostrar, aceptar, y él me dice entonces por favor ingrese la posición. En este caso tendríamos 2 personas, en la posición 0 y en la posición 1. Vamos a colocar la posición 0. Y acá me está mostrando la información: Pedro, el número de cédula, la fecha de nacimiento, el correo, la ciudad y la información. No es la forma correcta, pero digamos que está funcionando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a él muéstreme aquí todo. Esa línea que acabamos de ver es esta parte de acá, ¿sí? Es esta última parte. Entonces yo le estoy diciendo a él muéstreme toda la información. ¿Listo? Puedo ver, me envía otra vez a que muestre otra persona. Le voy a decir que entonces quiero mostrar a otra persona, o sea, opción 2. ¿Qué posición? La posición 1. Aquí está, ¿sí? Aceptar, y por último 3 para salir, porque siguen que estoy como en un ciclo infinito. Salir, te le dice saliendo del programa, y ahí se ha terminado el programa como tal. ¿Listo? Esta última parte, si quieren, se puede mejorar, ¿sí? Ya dependerá de ustedes si quieren aquí, digamos, mejorar la opción, que sería de pronto una forma más estructurada de hacerlo. Ya se lo dejo a ustedes, esa última parte se las puedo dejar a ustedes para que ustedes de pronto, y no hacer más largo el video porque la verdad está bastante extenso, ya vamos para 1 hora. Entonces ya pueden ustedes mirar una forma mucho mejor de estructurar la forma de imprimir estos datos. ¿Listo? Pueden hacerlo creando una estructura, bueno, ahí ya ustedes pueden mirar. Listo, muchachos, entonces terminaremos acá la solución del ejercicio, ¿cierto? Vamos a darle un último vistazo al código. Entonces aquí está.
la primera función, que es de registrar persona, con el arreglo que está por fuera de todos, obviamente, el arreglo encuesta. Después está la primera función persona, después está la segunda función, que es mostrar persona. En este caso se hace entre una función porque aquí en teoría debería ir más por la estructura, ¿no? Para que quede mejor presentado. Después la función menú, que tiene la opción que va a recibir, y un ciclo do while, que es la que está manteniendo, mostrando el menú, donde vamos a tener tres opciones: uno para registrar, dos para mostrar y tres para detener. En la opción mostrar, pues vamos a recepcionar también, aparte de la primera opción, que es para esto, para saber cuál de las tres opciones va a ingresar. En la segunda vamos a pedirle nuevamente que nos diga entonces cuál es la posición de la persona que quiere buscar, y ese es el parámetro que lo pasamos a la función mostrar. ¿Listo? Y el código que inicia todo y que digamos ejecutaría inicialmente sería la función menú, que es con la que inicia llamando a él, y pues es el que llama a las otras funciones. ¿Listo? Entonces esa sería básicamente la explicación. Es bastante largo, incluso nos faltó una parte que es esto, la parte de mostrar mejor esta opción, pero pues ya se lo dejo a ustedes. Listo, muchachos, entonces así queda, y cualquier cosa, cualquier duda me escriben. Bueno, feliz tarde.